Eres nadie. Así me gritó mi propio hijo en mi propia casa, sentado a la mesa del domingo, delante de toda la familia. Lo dijo mirándome fijamente a los ojos, con una crueldad calculada, como si quisiera que cada palabra me perforara el alma, y vaya que lo logró. Pero yo solo me quedé ahí, masticando despacio el pedazo de pollo que tenía en la boca, como si esas palabras no me hubieran atravesado como una daga envenenada, como si no hubieran despertado al león dormido que llevaba 25 años fingiendo ser un cordero. Mi nombre es Roberto Mendoza, tengo 73 años y durante los últimos 25 he trabajado como celador en los edificios más elegantes de Barcelona. Sí, limpio escaleras con estas manos arrugadas, aspiro alfombras en oficinas donde ejecutivos en trajes de 3.000 euros me miran como si fuera invisible, cambio bombillas y destapo inodoros. Trabajo con estas mismas manos que una vez sostuvieron micrófonos de oro frente a estadios llenos de 80.000 personas que gritaban mi nombre hasta quedarse sin voz. Pero esa es una historia que nadie en mi familia conoce. Una historia que enterré tan profundo que a veces hasta yo mismo olvido quién fui realmente. Déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, cómo Roberto Estrella se convirtió en Roberto Mendoza, cómo una de las voces más reconocidas de España decidió limpiar pisos por amor. Porque para entender lo que pasó aquel domingo maldito, tienen que conocer toda la historia. La historia que mis propios hijos nunca escucharon porque creí que era mejor así. Nací en un pequeño pueblo de Sevilla en 1950. Mi padre era agricultor, mis manos conocieron la tierra antes que cualquier instrumento musical. Pero cuando tenía 17 años, en una feria local, subí a un escenario improvisado con una guitarra prestada y canté una canción que había compuesto la noche anterior. La multitud se quedó en silencio absoluto, y cuando terminé, el aplauso duró 10 minutos. 10 minutos que cambiaron mi vida para siempre. Para 1972, ya había grabado mi primer disco. Para 1975, Corazón de Fuego sonaba en todas las radios de España. Para 1980, llenaba estadios en México, Argentina, Colombia. Roberto Estrella no era solo un cantante, era un fenómeno cultural. Las madres ponían mis canciones para que sus bebés se durmieran, los jóvenes llevaban mis letras tatuadas en el pecho, las parejas bailaban su primera canción conmigo cantando de fondo. Conocí a Carmen en 1985 durante una gira en Valencia. Ella trabajaba en la radio local y me hizo la entrevista más inteligente de mi carrera. No me preguntó sobre escándalos o romances, me preguntó sobre mis letras, sobre mis influencias, sobre mis sueños. Me enamoré de su mente antes que de su belleza, aunque debo admitir que era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Nos casamos en 1987 en una ceremonia privada que mantuvo a los paparazzi fuera de nuestro momento más sagrado. Carmen entendía mi mundo pero no se dejaba deslumbrar por él. Cuando nació Patricia en 1989, seguido de Fernando en 1991 y Carlos en 1994, mi vida se dividió entre los escenarios y mi hogar. Pero Carmen logró que esa división funcionara. Ella era mi ancla, mi centro, mi razón para seguir siendo Roberto Mendoza cuando bajaba del escenario. El accidente pasó el 15 de marzo de 1998. Carmen volvía de llevar a los niños al colegio cuando un camión se saltó un semáforo en rojo. Muerte instantánea, me dijeron los médicos, como si eso fuera algún consuelo. Como si saber que no sufrió pudiera aliviar el hecho de que mis hijos, de 9, 7 y 4 años, se habían quedado sin madre y yo me había quedado sin alma. Estaba en plena gira mundial cuando pasó. Acababa de bajar del escenario en el Estadio Nacional de Lima, con 20.000 personas cantando mi nombre, cuando Jaime, mi manager, apareció con esa cara que solo ponen los hombres cuando tienen que destruir un mundo con palabras. No necesitó decir mucho. Solo, Roberto, tienes que volver a casa. Ya. El vuelo de Lima a Barcelona fue el más largo de mi vida. 12 horas mirando por la ventanilla, viendo las nubes, pensando en cómo les iba a explicar a 3 niños que su mamá nunca más iba a estar ahí para leerles cuentos antes de dormir, para curar sus heridas con besos, para regañarlos cuando se portaran mal. Pensando en cómo iba a ser padre y madre al mismo tiempo, cómo iba a llenar un vacío que tenía la forma exacta de Carmen. Cuando llegué a casa, mis hijos me estaban esperando en la sala.
Los había estado cuidando mi suegra, una mujer fuerte que había logrado mantener la compostura hasta que me vio entrar. Entonces se quebró, y yo entendí que el peso de la situación ahora era completamente mío. Patricia, la mayor, fue quien me preguntó directamente, «Papá, mamá va a volver». Y en ese momento, mirando sus ojitos llenos de esperanza y confusión, tomé la decisión más difícil de mi vida. Roberto Estrella tenía que morir para que Roberto Mendoza pudiera ser el padre que mis hijos necesitaban. Cancelé la gira mundial. Cancelé el contrato millonario para grabar en Hollywood. Cancelé las apariciones en televisión, las entrevistas, los conciertos. Le dije a Jaime que Roberto Estrella se retiraba indefinidamente. Que podía manejar mis regalías, mis derechos de autor, todo lo que quisiera, pero que yo necesitaba desaparecer del mundo público para aparecer completamente en el mundo privado de mis hijos. Vendí la mansión en las afueras de Barcelona, la casa con piscina olímpica y estudio de grabación privado. Compré una casa modesta en un barrio normal, donde mis hijos pudieran crecer sin el peso de ser los hijos de Roberto Estrella. Guardé todos mis discos, mis premios, mis fotografías de conciertos. Los escondí en cajas selladas en el sótano, como si fueran los restos de un hombre muerto. Y me convertí en Roberto Mendoza, viudo, padre soltero que necesitaba trabajar para mantener a su familia. Conseguí trabajo como celador en un edificio de oficinas. Mis jefes nunca supieron que el hombre que limpiaba sus oficinas había llenado el Palau Sant Jordi 7 noches seguidas en 1995. Los primeros años fueron duros. Patricia lloraba pidiendo a su mamá, Fernando se volvió silencioso y rebelde, Carlos era demasiado pequeño para entender pero sufría de pesadillas constantes. Yo era su papá durante el día y su mamá durante la noche. Les preparaba el desayuno cantando bajito, costumbre que nunca pude quitar, los llevaba al colegio, trabajaba 8 horas limpiando oficinas, los recogía, les ayudaba con las tareas, les cocinaba, los bañaba, les leía cuentos. Durante años, funcionó. Mis hijos crecieron creyendo que su papá era un trabajador común, un hombre sencillo que los amaba más que a nada en el mundo. Yo nunca les conté sobre Roberto Estrella. Cuando ocasionalmente escuchaban mis canciones en la radio y comentaban que me parecía un poco al cantante, yo solo sonreía y cambiaba de tema. Patricia se casó a los 24 con un contador que la trata bien. Fernando encontró trabajo en una empresa de construcción y vive con su novia desde hace 3 años. Carlos, mi bebé, ahora de 29 años, es técnico en computadoras y vive conmigo desde que se divorció hace 2 años. Pensé que había tomado la decisión correcta. Pensé que había dado a mis hijos una vida normal, estable, llena de amor. Pero los años pasaron y algo cambió. No sé cuándo exactamente, pero empezaron a verme diferente. Ya no era el papá héroe que los había criado solo. Era el viejo celador que les estorbaba en sus vidas de adultos. Empezaron las indirectas. Papá, ya no puedes seguir trabajando a tu edad. Papá, esta casa es muy grande para ti solo. Papá, deberías pensar en una residencia de ancianos. Como si los 25 años que había dedicado exclusivamente a ellos no valieran nada. Como si el hombre que había renunciado a la fama mundial por amor paternal fuera ahora una carga. Y llegamos a aquel domingo maldito. Habíamos quedado para el almuerzo familiar mensual, esa tradición que yo había mantenido religiosa porque creía que nos mantenía unidos. Preparé todo como siempre, la mesa puesta con los platos que Carmen había elegido, la comida que sabía que les gustaba, el postre especial que hacía cuando eran niños. Pero desde que llegaron, noté el ambiente tenso. Patricia evitaba mi mirada, Fernando contestaba con monosílabos, Carlos tenía esa cara de fastidio que ponía cuando algo lo molestaba. Sus parejas me saludaron con esa cortesía forzada que usan las personas cuando cumplen una obligación social. La conversación durante el almuerzo fue forzada, llena de silencios incómodos. Hasta que Carlos decidió abordar el tema que evidentemente habían estado discutiendo entre ellos antes de llegar. Papá, dijo dejando el tenedor en el plato con un golpe más fuerte de lo necesario, tenemos que hablar seriamente sobre tu futuro. ¿Mi futuro? Pregunté, aunque ya sabía por dónde iba la conversación. Sí, tu futuro, intervino Patricia. Ya no eres joven,
y vivir solo en esta casa tan grande no es seguro para ti. He vivido en esta casa durante 25 años, respondí con calma. Es mi casa. Técnicamente sí, dijo Fernando, pero papá, tiene 73 años. ¿Qué pasa si te caes y nadie se entera? ¿Qué pasa si tienes un problema de salud? Tengo 73 años, no 103, respondí. Estoy perfectamente bien de salud. Papá, no se trata solo de eso. Carlos se inclinó hacia adelante con esa actitud condescendiente que había desarrollado en los últimos años. Se trata de ser práctico. Esta casa vale mucho dinero. Si la vendes, puedes irte a una residencia muy buena, de esas con enfermeras y doctores, y el dinero que sobre lo dividimos entre todos. Ahí estaba. La verdad desnuda. No les preocupaba mi bienestar, les preocupaba su herencia. Dividimos entre todos, repetí lentamente. Como si yo ya estuviera muerto. No digas eso, papá, dijo Patricia, pero sin mucha convicción. Solo estamos pensando en lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? Sentí que algo se encendía en mi pecho, algo que había mantenido dormido durante 25 años. ¿Saben lo que hubiera sido lo mejor para mí? Que ustedes me respetaran. Que valoraran lo que hice por ustedes. Que entendieran que todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he hecho en esta vida ha sido por ustedes. Papá, por favor, Carlos puso los ojos en blanco, ya sabemos que trabajaste mucho para criarnos. Ya sabemos que nos cuidaste cuando mamá murió. Pero eso fue tu trabajo como padre. Eso es lo que se supone que hacen los padres. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Tu trabajo como padre. Como si 25 años de amor incondicional fueran simplemente un trabajo, una obligación cumplida. Mi trabajo como padre, repetí, y mi voz empezó a cambiar, a adquirir esa tonalidad que no había usado en décadas, esa potencia que una vez había hipnotizado a multitudes. Sí, tu trabajo, Carlos se estaba calentando, liberando años de frustración acumulada. Mira, papá, entendemos que hiciste lo que pudiste, pero seamos realistas. Tú eres un celador. Limpiaste oficinas toda tu vida. No es que seas alguien importante o especial. No es que hayas hecho algo extraordinario. Tú simplemente eres nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si alguien hubiera absorbido todo el aire de la habitación. Mis nietos dejaron de jugar, las nueras bajaron la mirada, mis otros hijos se quedaron petrificados mirando a Carlos como si acabara de romper algo sagrado. Y yo sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado delante de toda mi familia. Eres nadie. Esas dos palabras rebotaron en las paredes de mi mente una y otra vez. El hombre que había vendido 30 millones de discos, que había llenado estadios en 3 continentes, que había hecho llorar a generaciones enteras con sus canciones, era nadie para su propio hijo. El hijo por el cual había renunciado a ser Roberto Estrella para convertirse en Roberto Mendoza. Pero no dije nada. No grité, no me levanté, no defendí mi honor. Simplemente seguí masticando, tragué con dificultad ese pedazo de pollo que de repente sabía a ceniza, me limpié la boca con la servilleta que Carmen había bordado a mano años atrás, y me levanté de la mesa con la dignidad intacta pero el corazón completamente roto. Caminé hasta mi habitación con pasos lentos pero firmes, cerré la puerta y me senté en el borde de mi cama. Fue ahí, en el silencio de mi cuarto, mirando las fotografías en la pared, fotografías donde aparezco con mis hijos cuando eran pequeños, cuando me miraban como si fuera el hombre más importante del mundo, que entendí que había llegado el momento de tomar una decisión. Durante 25 años había sido Roberto Mendoza por amor a ellos. Había enterrado a Roberto Estrella tan profundo que a veces hasta yo olvidaba quién había sido. Pero esa tarde, sentado en mi cama, escuchando cómo mi familia se iba de mi casa sin siquiera despedirse, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Era hora de que Roberto Estrella resucitara. Era hora de que mi familia supiera exactamente quién era el hombre al que acababan de llamar nadie. Esa noche no cené. Me quedé en mi habitación hasta escuchar que Carlos se iba a dormir. Entonces bajé al sótano, a ese lugar donde había enterrado mi pasado 25 años atrás.
Abrí las cajas polvorientas, saqué los álbumes de recortes, las fotografías de conciertos, los discos de oro y platino, los premios que había ganado en toda Latinoamérica. Puse uno de mis discos en el viejo tocadiscos que guardaba ahí abajo. Corazón de Fuego, mi gran éxito de 1978. Mi voz de 45 años atrás llenó el sótano, potente, llena de pasión, llena de vida. La voz que había enamorado a millones, la voz que había sido silenciada por amor paternal. Mientras escuchaba mi propia voz cantando sobre amores perdidos y sueños rotos, supe exactamente lo que tenía que hacer. Mañana por la mañana, Roberto Estrella iba a despertar. Y Roberto Mendoza, el celador invisible, iba a demostrarle a su familia que el hombre al que habían llamado nadie era en realidad alguien que había sido todo para millones de personas. Subí a mi habitación con una caja llena de recuerdos y marqué un número que tenía memorizado desde hacía 25 años. Un número que nunca había usado pero que siempre había guardado por si acaso llegaba este momento. ¿Productora Mediterránea? Respondió una voz de seguridad nocturna. Necesito que me comunique con Jaime Villanueva urgentemente. Es Roberto Estrella. Hubo una pausa larga, luego ruido de papeles, conversaciones apagadas. Señor Estrella, el señor Villanueva no está disponible a esta hora, pero puedo tomar un mensaje. Dígale que Roberto Estrella ha decidido volver. Que me llame mañana temprano a este número. Y dígale que es urgente. Colgué el teléfono y me acosté, pero no para dormir. Me acosté para planificar. Porque mañana por la mañana iba a comenzar el día más importante de los últimos 25 años de mi vida. El día en que mi familia iba a descubrir que el hombre al que habían faltado el respeto era una leyenda viviente. Roberto Estrella estaba a punto de resucitar. Y el mundo, empezando por mi propia familia, iba a recordar por qué ese nombre una vez había sido sinónimo de grandeza. Me desperté a las 5 de la mañana, no porque sonara el despertador, sino porque mi cuerpo entero vibraba con una energía que no había sentido en 25 años. Era como si cada célula de mi ser hubiera recordado quién era realmente, como si Roberto Estrella hubiera estado durmiendo en algún rincón de mi alma y ahora despertara rugiendo. Carlos seguía durmiendo. Podía escuchar sus ronquidos desde su habitación, los mismos ronquidos que había tenido desde niño. Por un momento, casi me ablandé. Era mi bebé, el último regalo que Carmen me había dado antes de partir. Pero luego recordé sus palabras de ayer: tú eres nadie, y esa compasión paternal se endureció como acero. Me duché con cuidado, me afeité meticulosamente, me peiné hacia atrás con gel de la manera que solía hacerlo en mis días de gloria. Abrí el armario y saqué el traje que tenía guardado desde hacía décadas, un traje negro Armani que había usado para la ceremonia de los premios de la música latina en 1996. Todavía me quedaba perfecto. Cuando me miré al espejo, el hombre que me devolvió la mirada no era Roberto Mendoza, el celador humilde. Era alguien más, alguien que irradiaba presencia, autoridad, poder. Era Roberto Estrella despertando después de un cuarto de siglo de hibernación. A las 6 en punto exacto, sonó el teléfono. Era Jaime. Roberto. Roberto, Dios mío, ¿eres realmente tú? Su voz temblaba de emoción. Cuando recibí tu mensaje pensé que era una broma cruel. Soy yo, Jaime. Y necesito verte. Hoy mismo. Por supuesto, por supuesto. Roberto, no sabes cuántas veces he soñado con este momento. ¿Dónde quieres que nos veamos? En el Café Central en Las Ramblas. A las 9 en punto. Allí estaré. Roberto, ¿va todo bien? Tu voz suena diferente. Suena como antes, como en los viejos tiempos. Todo va a estar muy bien, Jaime. Mejor que bien. Colgué y bajé a la cocina. Carlos estaba ahí, desayunando cereal directo de la caja como un adolescente, vestido con una camiseta arrugada y pantalones de pijama. Buenos días, le dije. Me miró de arriba abajo, confundido por mi apariencia. Papá, ¿por qué estás tan arreglado? ¿No vas a trabajar? Hoy no voy a trabajar, hijo. Hoy tengo cosas más importantes que hacer. ¿Más importantes que trabajar? Se rió con sarcasmo.
¿Cómo qué? Lo miré fijamente, y por primera vez en 25 años, dejé que Roberto Estrella hablara. Como recordarle a algunas personas quién soy realmente. Algo en mi voz lo hizo callar. Una autoridad que no había usado nunca con él, una presencia que lo dejó sin palabras. Se quedó ahí parado con la cuchara a medio camino hacia la boca, mirándome como si fuera la primera vez que me veía realmente. Estaré fuera toda la mañana, continué. Cuando regrese, quiero que estén aquí todos. Patricia, Fernando, tú. Con sus familias. Tengo algo importante que decirles. Papá, ¿qué? Solo asegúrate de que estén aquí a las 2 de la tarde. Todos. Salí de casa sin desayunar, pero no tenía hambre. Estaba alimentado por algo más poderoso que la comida, estaba alimentado por 25 años de identidad reprimida que finalmente había encontrado la fisura para escapar. El viaje en metro hasta las Ramblas fue surreal. La gente me miraba de manera diferente. No era solo el traje elegante, era algo más. Era como si irradiara una energía que llamaba la atención, como si después de 25 años de ser invisible, hubiera recuperado esa presencia magnética que hace que las personas se giren a mirarte sin saber por qué. Llegué al Café Central 10 minutos antes de la hora acordada. El lugar no había cambiado nada en 25 años. Las mismas sillas de mimbre, las mismas mesas de mármol, el mismo aroma a café fuerte que había impregnado las paredes durante décadas. Elegí la mesa del fondo, la misma donde Jaime y yo solíamos planificar mis giras, discutir nuevas canciones, celebrar éxitos. A las 9 en punto exacto, lo vi entrar. Jaime había envejecido, por supuesto. Su cabello negro era ahora completamente gris, tenía más arrugas, caminaba más lento, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos astutos de productor que habían visto potencial en un joven cantante de pueblo hacía tantos años. Cuando me vio, se detuvo en seco. Se quedó parado en la entrada del café, mirándome como si fuera una aparición. Luego caminó lentamente hacia mi mesa, y cuando llegó, tenía lágrimas en los ojos. Roberto. Dios mío, Roberto. Realmente eres tú. Nos abrazamos como hermanos que se reencuentran después de una guerra. Y en cierto modo, eso era exactamente lo que éramos. 25 años, murmuró mientras se sentaba. 25 años desaparecido del mapa. ¿Sabes cuántas veces pensé en contratar un detective privado para encontrarte? ¿Y por qué no lo hiciste? Porque respetaba tu decisión. Sabía que tenías tus razones para desaparecer después de lo de Carmen. Pero Roberto, nunca dejé de esperar que volvieras. Nunca dejé de creer que algún día Roberto Estrella regresaría. Le conté todo. Le conté sobre los 25 años trabajando como celador, sobre cómo había criado a mis hijos sin que supieran quién era realmente su padre. Le conté sobre el domingo terrible, sobre las palabras de Carlos, sobre cómo mis propios hijos me habían hecho sentir como si fuera una carga, como si fuera nadie. Jaime me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su expresión cambiando de tristeza a indignación a determinación. Roberto, dijo finalmente, esos muchachos no tienen idea de con quién están jugando. No tienen idea de quién es realmente su padre. Por eso estoy aquí, Jaime. Es hora de que lo sepan. ¿Qué tienes en mente? Quiero que organices algo para esta misma tarde. Algunos periodistas, locutores de radio, tal vez alguna cámara de televisión. Nada masivo, solo lo suficiente para que la noticia salga. Roberto, ¿estás seguro? Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. El mundo entero va a saber que Roberto Estrella está vivo, que nunca se retiró realmente. Estoy más que seguro. Mis hijos necesitan saber que el hombre al que llamaron nadie es en realidad alguien que importó, que tuvo éxito, que construyó algo más grande de lo que ellos pueden imaginar. Jaime sonrió por primera vez desde que había llegado. Era la misma sonrisa que ponía cuando sabía que íbamos a hacer algo grande. Está bien. ¿Cuándo y dónde quieres que sea? Hoy a las 2 de la tarde. En mi casa. ¿En tu casa? Roberto, pero. Confía en mí, Jaime. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Quiero que mis hijos vean esto.
Quiero que entiendan, delante de cámaras, delante de periodistas, quién es realmente el hombre que criaron. Pasamos la siguiente hora planificando cada detalle. Jaime haría llamadas estratégicas, contactaría a periodistas de entretenimiento que habían cubierto mi carrera en los viejos tiempos, a locutores de radio que habían sido fans míos. También llamaría a María Fernández. ¿María Fernández? Pregunté. ¿Todavía trabaja? Ahora tiene un programa de radio muy popular sobre nostalgia musical. Roberto, cuando le diga que quieres romper tu silencio, va a volverse loca. Ella siempre dijo que tu desaparición fue la pérdida más grande de la música española. Perfecto. Ella siempre supo hacer las preguntas correctas. Cuando nos separamos, ya era mediodía. Jaime se veía rejuvenecido, como si hubiera recuperado una parte importante de su propia identidad. Y yo me sentía como si estuviera caminando hacia mi destino. En lugar de regresar a casa inmediatamente, decidí hacer una parada más. Fui al Banco Central de Barcelona, específicamente a la caja de seguridad que había mantenido en secreto durante 25 años. Una caja que contenía los tesoros de mi vida anterior, contratos discográficos originales, certificaciones de ventas, fotografías exclusivas y, sobre todo, los extractos de regalías que Jaime me había estado enviando religiosamente durante todos estos años. Cuando abrí la caja y vi todos esos documentos, toda esa evidencia de quién había sido realmente, sentí una mezcla de nostalgia y poder. Aquí estaba la prueba de que Roberto Estrella no había sido un sueño, había sido real. Muy real. Saqué los extractos más recientes y casi me caigo de la impresión. Mis canciones habían sido utilizadas en películas, series de televisión, comerciales. Corazón de Fuego había sido la canción principal de una telenovela exitosa en México el año pasado. Mis canciones habían sido versioneadas por artistas nuevos, especialmente mis baladas románticas. ¿Y los números? Dios mío, los números. En 25 años de acumulación, sin tocar ni un céntimo, tenía más de 2,5 millones de euros en regalías acumuladas. 2,5 millones de euros. Mientras yo limpiaba pisos y mis hijos me trataban como a una carga económica, había una fortuna esperándome en el banco. Guardé todos los documentos importantes en un sobre grande y regresé a casa. Eran la 1:30 de la tarde. Perfecto. Cuando entré, encontré a toda mi familia reunida en la sala. Carlos había cumplido mi orden y había llamado a sus hermanos. Patricia estaba ahí con su marido y mis 2 nietos. Fernando había venido con su novia. Carlos tenía esa expresión de curiosidad mezclada con preocupación que había tenido desde la mañana. Papá, dijo Patricia cuando me vio entrar, Carlos nos dijo que querías hablar con todos nosotros. ¿Va todo bien? Todo va muy bien, hija. Mejor que bien. Pero antes de que hablemos, van a llegar algunos invitados. ¿Invitados? Fernando frunció el ceño. ¿Qué invitados? Algunos viejos amigos míos que quieren conocerlos a ustedes. Dejé el sobre con los documentos sobre la mesa del comedor y fui a mi habitación. Saqué todas las cajas que había subido del sótano la noche anterior y empecé a crear una exposición. Fotografías de conciertos donde aparecía yo frente a multitudes enormes, discos de oro y platino con mi nombre grabado, premios de toda Latinoamérica, programas de mano de mis presentaciones más famosas. Mis hijos me observaban desde la sala, claramente confundidos por lo que estaba haciendo. Veían las fotografías de un hombre que se parecía mucho a mí pero que claramente no era el padre que conocían. Un hombre en escenarios enormes, rodeado de músicos, sosteniendo premios, abrazando a otras celebridades famosas. Papá, finalmente Carlos se acercó, ¿de dónde sacaste todas estas fotos? ¿Quién es este hombre que se parece tanto a ti? Sonreí y lo miré directamente a los ojos. Paciencia, hijo. En unos minutos vas a saber exactamente quién es ese hombre. A las 2 en punto exacto, sonó el timbre. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no de nervios. De anticipación pura. Había esperado este momento durante 25 años y ahora que había llegado, me sentía completamente preparado.
Abrí la puerta y ahí estaban, Jaime con una sonrisa de oreja a oreja, María Fernández todavía elegante después de todos estos años, 3 periodistas que reconocí de los viejos tiempos, 2 locutores de radio con sus equipos de grabación y un camarógrafo con una cámara profesional. Roberto, María se acercó con lágrimas en los ojos, mi querido Roberto Estrella. No puedo creer que este momento haya llegado finalmente. Nos abrazamos como viejos amigos que se reencuentran después de una guerra larga. Porque eso era exactamente lo que éramos. Pasen, pasen todos, dije, haciéndome a un lado. Bienvenidos a mi casa. Bienvenidos al regreso de Roberto Estrella. Cuando entraron a la sala y vieron la exposición de recuerdos que había preparado, hubo un silencio reverencial. Los periodistas comenzaron inmediatamente a tomar fotografías. Los locutores prepararon sus equipos de grabación. El camarógrafo empezó a filmar. Pero lo más importante, vi las caras de mis hijos. Patricia tenía la boca abierta, mirando alternadamente las fotografías en la mesa y a mí, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. Fernando había palidecido completamente, sus ojos yendo de los discos de oro a mi cara una y otra vez. ¿Y Carlos? Carlos se había sentado pesadamente en el sofá como si sus piernas no pudieran sostenerlo, con una expresión de shock absoluto. Familia, dije con voz firme, usando por primera vez en 25 años el tono que había usado para dirigirme a auditorios de 80.000 personas, quiero presentarles a algunos viejos amigos míos. Y quiero que ellos los conozcan a ustedes. Porque esta tarde, por primera vez en 25 años, van a conocer la historia completa del hombre al que ayer llamaron nadie. María se acercó a mí con una grabadora en la mano, pero antes de que pudiera hablar, Carlos se levantó del sofá. Espera, espera, dijo con voz temblorosa. Papá, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué hay cámaras en nuestra casa? Estas personas, hijo, son periodistas y locutores que cubrieron mi carrera durante más de 2 décadas. Y están aquí porque Roberto Estrella va a romper su silencio de 25 años. ¿Roberto Estrella? Patricia se puso de pie lentamente. Papá, ¿de qué estás hablando? Miré a mis 3 hijos, a las personas que había criado con amor incondicional, que habían sido mi mundo entero después de que Carmen muriera. Luego miré a María, a Jaime, a todos los que habían sido testigos de mi gloria pasada y que ahora serían testigos de mi renacimiento. Estoy hablando de mostrarles quién es realmente su padre, dije. Estoy hablando de que entiendan, de una vez por todas, quién es el hombre al que ayer gritaron que era nadie. Y con eso, María encendió su grabadora y comenzó la entrevista que cambiaría no solo mi vida, sino la forma en que mi familia me vería para siempre. El momento que había estado esperando durante 25 años finalmente había llegado. Roberto Estrella estaba a punto de resucitar delante de los ojos de sus propios hijos. Y ya nada volvería a ser igual. María, amigos, comencé, mirando directamente a la cámara mientras mis hijos observaban desde el sofá como estatuas de sal, mi nombre es Roberto Estrella. Durante 25 años he vivido una vida que no era completamente mía, siendo alguien que no era del todo yo, por amor a mis hijos. Pero esta tarde Roberto Estrella vuelve a casa. El silencio en mi sala era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de la nevera en la cocina. Mis hijos parecían haber dejado de respirar. Patricia tenía las manos cubriéndose la boca, Fernando había palidecido hasta verse casi gris, y Carlos. Carlos me miraba como si nunca me hubiera visto antes en su vida. Roberto, dijo María con esa voz profesional pero emotiva que la había hecho famosa, para aquellos que tal vez son muy jóvenes para recordar, ¿podrías contarnos quién era Roberto Estrella en los años 70 y 80? Me enderecé en mi silla, y por primera vez en 25 años, dejé que toda mi presencia saliera a la superficie. Era como quitarme una máscara que había llevado puesta durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía respirar sin ella. Roberto Estrella no era solo un cantante, María. Era un fenómeno cultural que vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo de habla hispana. Mis canciones sonaban desde Madrid hasta Buenos Aires, desde México hasta Colombia. Corazón de Fuego, Alma Perdida, Viento del Sur, estas canciones definieron la música romántica de toda una generación.
mientras hablaba, podía ver cómo mis hijos procesaban cada palabra. Patricia había comenzado a llorar en silencio. Fernando se había levantado y se acercaba lentamente a la mesa donde estaban expuestos los premios y discos, tocándolos como si necesitara confirmar que eran reales. Llené el Palau Sant Jordi de Barcelona 7 noches consecutivas en 1995, continué. Canté en el Festival de Viña del Mar 3 años seguidos. Mis conciertos en el Estadio Nacional de Lima reunieron a más de 80.000 personas. Gané 15 premios de la música latina, incluido el premio a Mejor Artista de la década en 1989. Jaime se acercó con una carpeta llena de recortes de periódicos y fotografías. Roberto fue portada de todas las revistas importantes de música en España y Latinoamérica, añadió. Sus canciones fueron número 1 en las listas durante semanas. Corazón de Fuego estuvo en el primer lugar en España durante 14 semanas consecutivas. Carlos finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. Esto tiene que ser una broma. Papá, tú eres celador. Tú limpias oficinas. Tú. Me levanté de mi silla y caminé hacia él. Por primera vez en 25 años, dejé que viera quién era realmente. Hijo, durante los últimos 25 años he limpiado oficinas, sí. He aspirado alfombras y he vaciado papeleras. Pero antes de eso, antes de que tu madre muriera, yo era la voz que hacía llorar a multitudes enteras. Era el hombre cuyas canciones sonaban en todas las bodas, en todos los cumpleaños, en todos los momentos importantes de millones de personas. María intervino con otra pregunta. Roberto, cuéntanos sobre esa decisión tan radical. ¿Por qué Roberto Estrella desapareció completamente del mundo público en 1998? La pregunta que había estado esperando durante 25 años. La pregunta que finalmente me permitiría explicar el sacrificio más grande de mi vida. El 15 de marzo de 1998, dije, y mi voz se quebró ligeramente, mi esposa Carmen murió en un accidente automovilístico. Dejó a 3 niños pequeños, Patricia de 9 años, Fernando de 7 y Carlos de 4. Yo estaba en plena gira mundial, en el apogeo absoluto de mi carrera. Tenía contratos millonarios esperándome, giras programadas por los próximos 3 años. Me dirigí hacia Patricia, que lloraba abiertamente. Pero cuando llegué a casa y vi a mis 3 hijos huérfanos de madre, entendí que tenían una necesidad mucho más grande que cualquier audiencia. Necesitaban un padre presente, no una estrella ausente. Así que Roberto Estrella murió ese día para que Roberto Mendoza pudiera nacer como padre dedicado. Fernando, que había estado examinando los premios, se giró hacia mí con lágrimas en los ojos. Papá, ¿renunciaste a todo esto, por nosotros? Renuncié a la fama, hijo. Pero nunca renuncié a la música. Nunca renuncié a lo que era por dentro. Solo lo guardé, lo protegí, esperando el día en que ustedes fueran lo suficientemente grandes para entender quién había sido su padre antes de convertirse en su héroe personal. Uno de los periodistas se acercó con una pregunta. Roberto, ¿tus hijos nunca sospecharon? ¿Nunca reconocieron tu voz cuando sonaban tus canciones en la radio? Sonreí por primera vez en toda la entrevista. A veces me escuchaban tararear en la cocina mientras preparaba el desayuno. A veces comentaban que mi voz se parecía a la de ese cantante de las canciones románticas. Pero nunca hice la conexión obvia. Prefería que me conocieran como papá, no como una celebridad. Carlos se había acercado a la mesa y tenía en sus manos uno de mis discos de platino. Lo giraba una y otra vez, leyendo la inscripción, para Roberto Estrella, por ventas superiores a 1 millón de copias de Corazón de Fuego. Papá, murmuró, esta canción, yo tengo esta canción en mi teléfono. La escucho cuando estoy triste. Nunca supe que eras tú. María continuó con las preguntas y durante la siguiente hora conté toda mi historia. Hablé sobre mis inicios en Sevilla, sobre cómo conocí a Carmen, sobre los años de gloria, sobre la decisión de retirarse, sobre los 25 años trabajando como celador mientras criaba a mis hijos. Pero también hablé sobre el dolor. Sobre cómo había visto cómo mis hijos gradualmente dejaron de respetarme, cómo habían comenzado a verme como una carga en lugar de como el hombre que había sacrificado todo por ellos.
Roberto, preguntó María, ¿qué te motivó específicamente a romper este silencio después de 25 años? Miré directamente a Carlos, el hijo que había pronunciado las palabras que habían desencadenado todo esto. Ayer, durante el almuerzo familiar, mi hijo Carlos me gritó que era nadie, dije con voz clara, sin rencor pero con firmeza total. Me lo gritó delante de toda la familia, después de años de tratarme como si fuera un estorbo en sus vidas. Y en ese momento decidí que era hora de que supieran exactamente quién es el hombre al que estaban faltando el respeto. Carlos había comenzado a llorar. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de vergüenza pura, de horror al darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Papá, murmuró, yo no sabía, nunca imaginé. No habías imaginado porque nunca te preguntaste quién era realmente tu padre más allá del hombre que limpiaba tu ropa y preparaba tu comida, respondí suavemente pero con firmeza. Nunca te preguntaste qué había sacrificado por ti, que había dejado atrás para darte una infancia normal. Jaime se acercó con otra carpeta, esta vez llena de documentos bancarios. Roberto, ¿quieres hablar sobre las regalías? Por supuesto, asentí. María, quiero que el mundo sepa algo más. Durante estos 25 años, mis canciones nunca dejaron de sonar. Nunca dejaron de generar ingresos. Mis regalías musicales se han acumulado durante todo este tiempo. Saqué los extractos bancarios del sobre y los mostré a la cámara. Tengo acumulado más de 2,5 millones de euros en derechos de autor, anuncié. Dinero que nunca gasté en mí mismo, dinero que siempre estuvo destinado a mis hijos, para sus futuros, para sus hijos. Dinero que guardé mientras trabajaba limpiando oficinas porque mi prioridad era darles amor y presencia, no lujo y ausencia. El impacto de esta revelación fue como una bomba en la sala. Patricia se levantó del sofá y corrió hacia mí, cayendo de rodillas junto a mi silla. Papá, perdóname. Perdónanos. No sabíamos, nunca imaginamos. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? ¿Cómo pudimos tratarte así? Fernando también se acercó, con la cara roja de vergüenza y los ojos llenos de lágrimas. Papá, somos unos ingratos. Somos monstruos. Todo este tiempo pensando que eras solo un celador, cuando en realidad eras una leyenda. Una leyenda que renunció a todo por nosotros. No eran monstruos, los interrumpí suavemente. Eran exactamente lo que yo quería que fueran, niños normales que crecieron pensando que su papá era un hombre común. El problema es que cuando crecieron, olvidaron valorar al hombre común que había sacrificado todo por ellos. Carlos se había quedado de pie, sosteniendo el disco de platino, llorando en silencio. Era el quien más daño me había hecho, el quien había pronunciado las palabras más crueles, el quien más necesitaba procesar lo que estaba descubriendo. María hizo una pregunta más. Roberto, ¿qué planes tienes ahora? ¿Piensas volver a los escenarios? Eso depende, respondí, mirando a mis hijos. Durante 25 años, Roberto Estrella estuvo muerto porque Roberto Mendoza tenía una familia que cuidar. Pero ahora mis hijos son adultos. Ya no me necesitan como padre presente. La pregunta es, ¿me quieren como padre respetado? El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de malentendidos, de palabras hirientes, de amor no expresado apropiadamente. Finalmente, Carlos se acercó a mí. Su cara estaba completamente empapada de lágrimas, y cuando habló, su voz era la de un niño pequeño que acaba de darse cuenta de que ha hecho algo terrible. Papá, dijo con voz rota, ¿puedes perdonarme? ¿Puedes perdonar lo que te dije? ¿Puedes perdonar que no supiera valorar el sacrificio más grande que alguien ha hecho jamás por mí? Lo miré durante un largo momento. Vi en él al niño de 4 años que había consolado cuando tenía pesadillas después de la muerte de su madre. Vi al adolescente rebelde que había guiado con paciencia. Vi al joven adulto que había ayudado económicamente cuando se quedó sin trabajo. Pero también vi al hombre que había elegido herirme de la manera más profunda posible. Carlos, le dije finalmente, poniéndole las manos en los hombros, te perdono porque eres mi hijo y te amo incondicionalmente. Pero las palabras que dijiste, la forma en que me trataste, eso ha cambiado algo entre nosotros para siempre. ¿Qué quieres decir?
Quiero decir que ya no puedo vivir en esta casa fingiendo que no pasó nada. Ya no puedo seguir siendo solo Roberto Mendoza cuando Roberto Estrella ha despertado y necesita ser libre. Patricia se levantó del suelo donde había estado arrodillada. Papá, ¿qué estás diciendo? ¿Nos vas a dejar? No los voy a dejar, respondí con gentileza pero firmeza. Siempre seré su padre. Pero necesito recuperar mi identidad completamente. Necesito ser Roberto Estrella otra vez, no solo por una tarde, sino para siempre. Y no puedo hacer eso aquí, en el lugar donde me hicieron sentir como nadie. Fernando se acercó con desesperación en su voz. Papá, por favor, no te vayas. Hemos aprendido la lección. Hemos entendido. Ahora sabemos quién eres realmente. Han entendido porque no tuvieron más remedio, respondí. Pero yo necesito más que comprensión forzada por la evidencia. Necesito respeto genuino. Y eso solo puede venir si empiezo de nuevo, si Roberto Estrella puede renacer completamente. Las cámaras siguieron grabando mientras mi familia procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. Habían descubierto que su padre insignificante era en realidad una leyenda de la música, pero también estaban entendiendo que esa revelación tenía consecuencias. María hizo una última pregunta. Roberto, ¿tienes algún mensaje para todos los padres que tal vez están pasando por situaciones similares? Me levanté de mi silla y miré directamente a la cámara, pero también a mis hijos. Mi mensaje es simple: nunca dejen que nadie, ni siquiera sus propios hijos, los convenzan de que son nadie. Todos tenemos una historia, todos hemos sacrificado algo por amor. Y si ese amor no es valorado, si ese sacrificio no es respetado, entonces tenemos el derecho y la obligación de recuperar nuestra dignidad. Me dirigí hacia la mesa donde estaban expuestos todos mis recuerdos y tomé una fotografía de uno de mis conciertos más grandes. Durante 25 años guardé esto en secreto porque creí que era lo mejor para mis hijos. Hoy lo saco a la luz porque entendí que guardar tu verdadera identidad por tanto tiempo, al final, no le hace bien a nadie. Cuando las cámaras se apagaron y los periodistas comenzaron a irse, después de prometerme que la entrevista se emitiría esa misma noche en todos los canales importantes y que estaría en internet antes de la medianoche, me quedé solo con mi familia. El silencio era diferente ahora. No era el silencio incómodo de una familia disfuncional, era el silencio reflexivo de personas que acababan de descubrir que toda su realidad había cambiado. Carlos fue el primero en hablar. Papá, toda mi vida pensé que conocía tu historia. Pensé que eras un hombre común que había hecho lo que cualquier padre debería hacer. Nunca imaginé que habías renunciado a hacer esto. Señaló todos los premios y fotografías esparcidos por la mesa. No renuncié a hacer esto, hijo, le respondí. Lo guardé. Lo protegí. Esperé el momento adecuado para compartirlo con ustedes. Pero ese momento nunca llegó naturalmente porque ustedes nunca me vieron como alguien que pudiera tener una historia extraordinaria. Patricia se acercó y tomó una de las fotografías donde aparezco en el escenario del Festival de Viña del Mar. Papá, esta foto, hay más de 50.000 personas ahí. Todas esas personas vinieron a verte a ti. A escuchar tu voz. Y ahora entiendes por qué me dolió tanto cuando tu hermano me gritó que era nadie, respondí suavemente. No porque necesite la validación externa, sino porque mis propios hijos, las personas por las cuales renuncié a todo esto, no podían ver valor en el hombre común en el que me había convertido por amor a ellos. Fernando había estado callado durante toda esta conversación, pero finalmente habló. Papá, ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿Cómo vamos a compensar 25 años de no valorarte como merecías? No se trata de compensar el pasado, Fernando. Se trata de construir un futuro diferente. Un futuro donde Roberto Estrella pueda existir junto con Roberto Mendoza. Un futuro donde ustedes puedan conocer a su padre completo, no solo a la versión editada que creé para protegerlos. Carlos se sentó pesadamente en el sofá, todavía sosteniendo el disco de platino. Papá, ¿cuándo dijiste que ya no puedes vivir aquí? ¿Lo dices en serio? Lo digo completamente en serio, hijo. Esta casa está llena de recuerdos de Roberto Mendoza sacrificándose en silencio. Necesito un lugar donde Roberto Estrella pueda respirar libremente, donde pueda volver a ser quien realmente soy.
Pero seguirás siendo nuestro padre, ¿verdad? Preguntó Patricia con voz pequeña. Siempre seré su padre, respondí, acercándome para abrazarla. Pero ahora seré su padre completo. Roberto Mendoza y Roberto Estrella. Ya no tendré que esconder partes de mí mismo para proteger sus sentimientos o su comodidad. Esa noche, mientras mis hijos se iban a sus casas con las mentes completamente revolucionadas por lo que habían descubierto, yo me quedé solo en mi sala, rodeado de los recuerdos de una vida que había mantenido secreta durante 25 años. Puse Corazón de Fuego en el viejo tocadiscos y me senté en mi sillón favorito. Mi voz de hace 30 años llenó la habitación y por primera vez en décadas no fue un secreto culposo. Era una celebración. Roberto Estrella había vuelto a casa. Y mañana, el mundo entero lo sabría. Desperté al sonido del teléfono sonando insistentemente. Eran las 6 de la mañana y la luz del alba apenas se colaba por las ventanas de mi habitación. Por un momento, desorientado entre el sueño y la vigilia, pensé que tal vez todo había sido un sueño extraño. Pero luego vi mi traje Armani colgado en la silla, vi las cajas de recuerdos esparcidas por mi cuarto, y recordé, Roberto Estrella había resucitado ayer. El teléfono siguió sonando. Era Jaime. Roberto, ¿estás viendo las noticias? ¿Estás en internet? Acabo de despertar, Jaime. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que eres trending topic en toda España. La entrevista se viralizó durante la noche. Están hablando de ti en todos los canales de televisión, en todas las radios. Roberto, el mundo se ha vuelto loco con tu regreso. Me levanté rápidamente y encendí la televisión. Ahí estaba mi cara en las noticias matutinas. El titular decía, Roberto Estrella, la leyenda que se convirtió en celador por amor paternal. Y eso no es todo, continuó Jaime. Mi teléfono no ha parado de sonar. Tengo ofertas de conciertos desde México hasta Argentina. Productoras de televisión que quieren hacer documentales sobre tu vida. Discográficas que quieren firmar contigo para un álbum de regreso. Mientras Jaime hablaba, cambié de canal. En otro noticiero, estaban analizando mi caso con psicólogos familiares, hablando sobre el sacrificio paternal y la importancia del respeto intergeneracional. En un programa de radio que encontré, estaban dedicando toda la emisión a reproducir mis canciones clásicas. Jaime, lo interrumpí, necesito que vengas a casa. Tenemos mucho que planificar. Ya estoy en camino. Roberto, ¿te das cuenta de lo que has hecho? No solo has regresado, has creado un fenómeno cultural. La gente está compartiendo tu historia por todas las redes sociales. Hashtags como almohadilla nunca fui nadie y almohadilla Roberto Estrella que son tendencia mundial. Después de colgar, me duché y me vestí cuidadosamente. Elegí ropa elegante pero no ostentosa. Tenía la sensación de que este iba a ser un día muy largo y muy importante. Bajé a la cocina y encontré a Carlos ya despierto, sentado a la mesa con su laptop abierta y su teléfono en la mano. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en toda la noche. Buenos días, hijo. Me miró con una expresión que no había visto nunca en su cara. Era una mezcla de admiración, vergüenza, orgullo y confusión. Papá, esto es increíble, dijo señalando su laptop. Estás en todos lados. Hay artículos sobre ti en periódicos internacionales. La BBC escribió sobre tu historia. CNN en español hizo un especial. Se giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba mi cara en la página principal del diario El País, con el titular, El sacrificio silencioso de Roberto Estrella, cuando el amor paternal supera a la fama. Y mira esto, dijo mostrándome su teléfono. Tu canción Corazón de Fuego está número 1 en Spotify España desde anoche. Tus álbumes están agotándose en todas las plataformas digitales. Me senté junto a él y tomé el teléfono. Era surreal ver mi cara en todas estas noticias, leer comentarios de personas de todo el mundo que se habían emocionado con mi historia. Papá, dijo Carlos con voz quebrada, hay miles de comentarios de hijos pidiendo perdón a sus padres. Tu historia está haciendo que la gente reflexione sobre cómo trata a sus familias.
Uno de los comentarios que leí decía, después de escuchar la historia de Roberto Estrella, llamé a mi padre para pedirle perdón por años de no valorarlo. Gracias por recordarme que nuestros padres tienen historias que no conocemos. Otro decía, mi padre trabajó toda su vida limpiando hospitales para criarnos. Nunca le pregunté sobre sus sueños, sobre lo que había sacrificado por nosotros. Esta historia me rompió el corazón. Carlos, le dije, ¿entiendes ahora por qué tenía que hacer esto? No era solo por mí. Era por todos los padres que sacrifican sus sueños en silencio y son tratados como si fueran nadie. Asintió, y por primera vez desde la infancia, vi lágrimas genuinas de arrepentimiento en sus ojos. Papá, perdóname. No solo por lo que te dije ayer, sino por años de no verte realmente. Por años de darte por sentado. En ese momento sonó el timbre. Era Jaime, pero no venía solo. Detrás de él había una reportera de Antena 3 con un camarógrafo. Roberto, dijo Jaime con emoción, no podía decir que no. Todos quieren hablar contigo. Esta es Carmen Soto de Espejo Público. Quieren hacer una entrevista en vivo para el programa de esta mañana. Carmen Soto se acercó con una sonrisa profesional. Señor Estrella, buenos días. Sé que debe estar abrumado, pero toda España quiere escuchar más de su historia. ¿Estaría dispuesto a una entrevista corta? Miré a Carlos, que asintió con la cabeza. Por supuesto, respondí. Pero esta vez quiero que mi hijo esté presente. Quiero que escuche lo que tengo que decir. La entrevista se desarrolló en mi sala, rodeado de todos los recuerdos que había mantenido escondidos durante 25 años. Carmen hizo preguntas inteligentes sobre el sacrificio paternal, sobre la decisión de mantener mi identidad en secreto, sobre los planes futuros. Pero la pregunta más importante vino al final. Roberto, ¿qué le dirías a los padres que están viendo esto y que tal vez se sienten poco valorados por sus familias? Les diría que nunca es tarde para reclamar su dignidad, respondí mirando directamente a la cámara. El amor paternal no significa aceptar la falta de respeto. Podemos amar a nuestros hijos incondicionalmente y aún así exigir que nos traten con la dignidad que merecemos. Durante la entrevista, Carlos intervino sin que se lo pidieran. Quiero decir algo, dijo con voz firme. Ayer le grité a mi padre que era nadie. Hoy descubrí que es una leyenda que sacrificó su carrera mundial por criarnos. Pero lo más importante que descubrí es que incluso si hubiera sido realmente solo un celador, merecía todo mi respeto por el amor que nos dio. Sus palabras me emocionaron más que cualquier aplauso que hubiera recibido en mis años de gloria. Después de que se fueran los periodistas, Jaime y yo nos sentamos a planificar el futuro. Tenía ofertas de conciertos en el Palau de la Música Catalana, en el Teatro Real de Madrid, incluso propuestas para una gira mundial de regreso. Roberto, dijo Jaime, esto es más grande de lo que imaginábamos. No es solo un comeback musical, es un fenómeno social. Tu historia está inspirando a familias enteras a tener conversaciones que habían estado posponiendo durante años. Entonces hagámoslo bien, respondí. Pero con una condición. Quiero que mi primer concierto de regreso sea especial. Quiero que sea una celebración del amor paternal, de los sacrificios silenciosos, de la dignidad recuperada. ¿Qué tienes en mente? Quiero hacer un concierto benéfico. Todas las ganancias van a una fundación que ayude a padres solteros que están criando hijos solos. Y quiero que mis hijos estén en primera fila, no como invitados de honor, sino como familia que finalmente entiende quién es su padre. Esa tarde, Patricia y Fernando vinieron a casa. Los tres se sentaron conmigo en la sala, rodeados de los recuerdos de Roberto Estrella, y por primera vez en años, tuvimos una conversación real como familia. Papá, dijo Patricia, hemos estado hablando entre nosotros. Queremos conocerte. Al Roberto completo. No solo al padre que nos crió, sino también al artista que fuiste, al hombre que sacrificaste por nosotros. Y queremos que sepas, añadió Fernando, que entendemos por qué necesitas mudarte. Entendemos que necesitas espacio para ser Roberto Estrella otra vez. Carlos, que había estado callado, finalmente habló. Papá, ¿podrías enseñarme algunas de tus canciones? ¿Podrías contarme sobre los conciertos, sobre cómo era la vida cuando eras famoso?
Era la primera vez en 25 años que uno de mis hijos me pedía que hablara sobre Roberto Estrella. Me levanté, fui al piano que tenía cubierto en un rincón de la sala, otro secreto de mi pasado, y comencé a tocar los primeros acordes de Corazón de Fuego. Cuando empecé a cantar, mis hijos me escucharon realmente por primera vez. No era solo papá cantando en la cocina mientras preparaba el desayuno. Era Roberto Estrella, con toda su potencia vocal, con toda su presencia artística. Cuando terminé la canción, los tres estaban llorando. Papá, murmuró Patricia, tu voz es increíble. Es poderosa. Es la voz de alguien que ha vivido, que ha amado, que ha sufrido. Es la voz que guardé en silencio durante 25 años para poder susurrarles cuentos todas las noches, respondí. Esa noche, después de que mis hijos se fueran, comencé a empacar. No toda mi vida cabía en cajas, pero sí podía llevar lo esencial, los recuerdos de Roberto Estrella y los recuerdos de Roberto Mendoza. Ambos eran parte de mí, ambos habían construido al hombre que era ahora. Mientras empacaba, sonó el teléfono. Era María Fernández. Roberto, acabas de cambiar mi vida, dijo con emoción. Mi programa de radio ha tenido los ratings más altos de su historia. Pero más importante, mi propio hijo me llamó después de escuchar tu entrevista. Me pidió perdón por años de tratarme como si fuera solo la mamá y no una mujer con su propia historia. María, eso es lo que espero lograr. Que las familias recuerden que todos tenemos historias, todos hemos sacrificado algo por amor. Roberto, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a ser completo, respondí. Por primera vez en 25 años, voy a ser Roberto Mendoza y Roberto Estrella al mismo tiempo. Ya no voy a esconder partes de mí mismo. Esa noche, antes de acostarme, llamé a una agencia inmobiliaria. Era hora de encontrar un nuevo hogar para la nueva versión de mí mismo. Un lugar donde Roberto Estrella pudiera despertar cada mañana sin tener que recordar los años en que había permanecido dormido. El teléfono sonó toda la noche con ofertas, entrevistas, propuestas. Pero por primera vez en 25 años, no me sentía abrumado por la atención. Me sentía libre. Roberto Estrella había vuelto, pero esta vez era diferente. Esta vez era un hombre completo, que había conocido tanto la gloria como el sacrificio, tanto la fama como el amor silencioso. Y esa combinación lo había convertido en algo más poderoso de lo que había sido antes. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida. Una vida donde ya no tendría que elegir entre ser padre y ser artista. Podía ser ambos, completamente, sin disculpas. 3 meses después de aquella tarde que cambió todo, estaba parado en el escenario del Palau de la Música Catalana, mirando a una audiencia de 1.800 personas que habían venido a presenciar algo más que un concierto. Habían venido a ser testigos de una resurrección, de una lección sobre dignidad, de una celebración del amor paternal que no se deja pisotear. El concierto se llamaba Nunca fui nadie y todas las ganancias iban destinadas a la Fundación Carmen Estrella, que había creado en honor a mi esposa para ayudar a padres solteros en situaciones difíciles. En los 3 meses desde mi revelación pública, había pasado tantas cosas que a veces me sentía como si estuviera viviendo varias vidas simultáneamente. Mi nuevo apartamento en el centro de Barcelona era elegante pero acogedor, con un estudio de música donde podía componer sin restricciones y paredes llenas de fotografías de mis dos vidas, Roberto Estrella en los escenarios y Roberto Mendoza con sus hijos. Ya no tenía que esconder ninguna de las dos identidades. Mis hijos habían cambiado completamente. No de la noche a la mañana, por supuesto, pero gradualmente habían comenzado a conocer al hombre completo que era su padre. Patricia venía a visitarme 2 veces por semana, trayendo a mis nietos para que conocieran al abuelo artista además del abuelo cariñoso. Fernando había empezado a pedirme consejos sobre música y había descubierto que tenía una voz hermosa que había heredado de mí. ¿Y Carlos? Carlos se había convertido en mi mayor fan y mi asistente no oficial, ayudándome a manejar las redes sociales y las entrevistas. Pero el cambio más grande había sido en nuestra relación. Ya no era solo papá. Era Roberto, el hombre completo, con toda su historia, sus logros, sus sacrificios. Y ellos ya no eran solo mis hijos que me daban por sentado.
Eran mis hijos que habían aprendido a valorar y respetar al hombre extraordinario que había elegido ser ordinario por amor a ellos. El álbum Nunca Fui Nadie había debutado en número 1 en España y había llegado al top 10 en toda Latinoamérica. Pero más importante que los números comerciales era el impacto cultural que había tenido mi historia. Había recibido miles de cartas de hijos pidiendo perdón a sus padres, de padres que habían encontrado el coraje para reclamar su dignidad, de familias enteras que habían comenzado a tener conversaciones honestas sobre respeto y sacrificio. La canción principal, que había compuesto después de aquella tarde terrible, se había convertido en un himno generacional. Asterisco me dijeron que era nadie. Que no valía nada ya. Pero nadie les contó. ¿Quién solía ser su papá? Guardé silencio por amor. Trabajé en la oscuridad. Pero nadie puede ocultar su verdadera identidad. Eres nadie, me gritaron. Sin saber que fui su héroe. Eres nadie, me dijeron. El que les dio todo primero. Asterisco. Pero esa noche, en el Palau de la Música Catalana, no iba a cantar solo para extraños. En primera fila estaban mis 3 hijos con sus familias, mis nietos con camisetas que decían mi abuelo es Roberto Estrella, y por primera vez en 25 años, iban a ver a su padre no solo como papá, sino como el artista que había sido y que había vuelto a ser. Buenas noches, Barcelona, dije al micrófono, y mi voz resonó por todo el teatro con esa potencia que había recuperado completamente. Mi nombre es Roberto Estrella, y esta noche quiero contarles una historia sobre el amor, el sacrificio, y sobre qué pasa cuando alguien te dice que eres nadie. La audiencia estalló en aplausos, pero yo tenía ojos solo para mis hijos. Patricia lloraba de orgullo, Fernando me grababa con su teléfono, y Carlos. Carlos tenía esa sonrisa que no había visto en su cara desde que era niño. Comencé el concierto con Corazón de Fuego, la canción que había definido mi carrera original. Pero esta vez era diferente. La canté con la experiencia de un hombre que había conocido el amor profundo, la pérdida devastadora, el sacrificio silencioso, y finalmente, la dignidad recuperada. Durante la siguiente hora y media, canté todas mis canciones clásicas, pero también estrené composiciones nuevas que había escrito durante estos 3 meses. Canciones sobre ser padre, sobre el amor que no pide reconocimiento pero lo merece, sobre la importancia de conocer la historia completa de las personas que amamos. Pero el momento más emotivo llegó cuando invité a Carlos a subir al escenario. Quiero presentarles a mi hijo Carlos, dije. Hace 3 meses, él me gritó que era nadie. Esta noche, quiero que él mismo les cuente lo que aprendió. Carlos tomó el micrófono con manos temblorosas. No era un artista como su padre, pero tenía algo más poderoso, tenía la verdad. Hace 3 meses, dijo con voz clara, yo era un hijo ingrato que pensaba que conocía toda la historia de su padre. Pensaba que mi papá era solo un celador que había hecho lo que cualquier padre debería hacer. No sabía que había renunciado a hacer esto, señaló toda la magnificencia del teatro lleno, para criarnos. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Pero lo que más me avergüenza, continuó Carlos, no es haber ignorado que mi padre era Roberto Estrella. Es haber ignorado que Roberto Mendoza, el hombre que me crió, ya era extraordinario sin necesidad de fama. Era extraordinario porque nos amó incondicionalmente, porque sacrificó sus sueños por los nuestros, porque nos dio todo sin pedir nada a cambio. Se giró hacia mí con lágrimas en los ojos. Papá, perdóname por haberte llamado nadie. Ahora sé que eres todo. Eres el héroe que me crió y la leyenda que renunció a la gloria por amor. Eres el hombre más importante de mi vida y me siento orgulloso de ser tu hijo. El aplauso que siguió duró 5 minutos completos. 5 minutos de reconocimiento no solo para Roberto Estrella, sino para todos los padres que habían sacrificado en silencio. Cerré el concierto con una canción nueva que había compuesto especialmente para esa noche. Se llamaba El regreso del héroe y hablaba sobre lo que pasa cuando alguien que ha sido invisible finalmente decide brillar otra vez. Cuando terminé la última nota, la audiencia se puso de pie. 1800 personas aplaudiendo, gritando, llorando. Pero lo único que importaba para mí era ver a mis 3 hijos en primera fila, aplaudiendo no solo al artista, sino al padre que finalmente podía ser completo.
Después del concierto, en mi camerino, toda mi familia se reunió para una celebración íntima. Mis nietos me preguntaban sobre la vida de famoso, mis hijos me contaban lo orgullosos que se sentían, y por primera vez en 25 años, no tuve que esconder ninguna parte de mi identidad. Papá, me dijo Patricia, ¿estás feliz? ¿Valió la pena todo este proceso? Hija, le respondí, pasé 25 años siendo la mitad de mí mismo por amor a ustedes. Ahora puedo ser completo y seguir amándolos igual. Sí, valió la pena cada momento de dolor para llegar hasta aquí. Fernando me abrazó fuertemente. Papá, gracias por enseñarnos que el respeto no se hereda, se gana. Y gracias por demostrarnos que nunca es tarde para reconocer nuestros errores. Pero fue Carlos quien dijo las palabras que más me llegaron al corazón. Papá, ahora entiendo que no nos criaste para que fuéramos hijos de Roberto Estrella. Nos criaste para que fuéramos buenas personas. El hecho de que también seas una leyenda es solo un bonus que nos tomó demasiado tiempo apreciar. 6 meses después de aquella tarde que cambió todo, recibí el Premio Nacional de las Artes por mi contribución excepcional a la música española y por ser un ejemplo de integridad artística y personal. Al recibir el premio, dediqué unas palabras que resumían todo lo que había aprendido. Este premio no es solo para Roberto Estrella, dije desde el podium. Es para todos los Roberto Mendoza que existen en el mundo. Para todos los padres que sacrifican en silencio, para todos los héroes anónimos que construyen familias con amor y dedicación. Porque al final del día, ser un buen padre es el mayor logro artístico que cualquier hombre puede tener. Un año después, escribí un libro contando mi historia completa. Se tituló Nunca fui nadie, Memorias de un padre estrella y se convirtió en bestseller internacional. Pero más importante que las ventas eran las historias que recibía de lectores, familias que se habían reconciliado, hijos que habían aprendido a valorar a sus padres, padres que habían encontrado el coraje para reclamar su dignidad. Mis hijos ahora son mis mejores amigos. Conocen mi historia completa, respetan mis logros, valoran mis sacrificios. Y yo finalmente puedo ser Roberto Mendoza y Roberto Estrella sin tener que esconder ninguna de las dos identidades. Carlos, quien ahora maneja mi carrera musical, me dijo algo hace poco que resume perfectamente este viaje. Papá, creo que Roberto Estrella tuvo que morir durante 25 años para que pudiera renacer como algo mucho más poderoso. Ahora no eres solo un cantante famoso. Eres un símbolo de dignidad paternal, un ejemplo de que nunca es tarde para reclamar quién eres realmente. Tiene razón. Roberto Estrella de los años 70 y 80 era una estrella musical. Roberto Estrella de ahora es algo más grande, es la prueba viviente de que el amor verdadero a veces requiere sacrificios extremos, pero que nunca requiere que aceptemos la falta de respeto. Hace 2 años, mi nieto mayor, hijo de Patricia, participó en un concurso de talentos en su escuela. Cantó Corazón de Fuego y cuando terminó, dijo al micrófono, esta canción la escribió mi abuelo, Roberto Estrella. Pero para mí, él es mucho más que una estrella. Es el mejor abuelo del mundo. Esas palabras valían más que todos los premios Grammy que nunca gané. Esta mañana, mientras desayunaba en mi apartamento, recibí una carta de una mujer de Argentina. Me escribía para contarme que después de escuchar mi historia, había decidido contarle a su familia que antes de ser ama de casa había sido una bailarina profesional reconocida. Sus hijos, inspirados por mi ejemplo, la habían animado a volver a bailar. Ahora, a los 60 años, había abierto una escuela de danza. Gracias, Roberto, decía la carta, por recordarme que nunca fui nadie. Solo estaba dormida. Esa es la verdadera medida del éxito de esta historia. No las ventas de discos, no los conciertos sold out, no los premios. Es saber que mi experiencia ha inspirado a otros a reclamar su dignidad, a valorar a sus familias, a entender que todos tenemos historias extraordinarias, incluso cuando parecemos ordinarios. Roberto Estrella volvió a casa. Pero más importante, Roberto Mendoza finalmente encontró la paz. Y ahora ambos viven en armonía en el mismo cuerpo, en el mismo corazón, siendo un padre completo y un artista realizado. Nunca más volveré a ser nadie. Para nadie. Y colorín colorado,
Esta historia de dignidad recuperada, de amor paternal respetado y de identidad reclamada ha terminado. Pero su mensaje continúa: todos merecemos respeto, todos tenemos historias que contar, y nunca es tarde para recordarle al mundo quiénes somos realmente.